Si estás estudiando para ser docente, quédate en este video porque te voy a dar algunos consejos para que puedas aprobar la materia práctica docente. Bueno, en primer lugar me parece que es fundamental hablar un poco sobre qué es la práctica docente y qué diferencias hay en esta materia a lo largo de la carrera. Voy a pasar a explicar eso, pero si solamente te interesan los consejos, podés ir a este minuto que dejo en pantalla y te salteás el desarrollo. Pero si no estás tan apurado, quédate y charlamos un rato. ¿Qué te hace? ¿Un minuto más? ¿Un minuto menos? Bueno, el espacio de la práctica docente es una materia que tenés durante toda la carrera, ya en primer año arranca, y es justamente el lugar en donde vas a tener tus primeros acercamientos reales con el mundo de la docencia. Durante los 2 primeros años de la carrera la materia es más que nada teórica, no vas a dar clases reales. Lo que sí puede pasar es que el profesor organice que, no sé, uno de ustedes dé la clase a sus compañeros y el resto se comporte como si fuera adolescentes, como para ver, empezar a, ir viendo cómo te comportarías, cómo solucionarías los problemas. Bueno, eso sí puede pasar, pero no vas a estar trabajando con adolescentes reales. Lo cual no quiere decir que vos no vayas a tener ningún tipo de contacto con ese mundo, porque en realidad en estos primeros años se hacen las observaciones, que es justamente un periodo en el cual vas a tener que visitar alguna escuela y vas a hacer informes sobre distintas cosas que te solicite tu profesor. Vas a hablar sobre el funcionamiento de la escuela, quizás dependiendo del profesorado que estés haciendo, te pueden llegar a pedir que, no sé, que vayas a visitar la biblioteca en caso de que tengan una y que hagas un informe sobre los materiales, las cosas con las que cuentan los docentes. Pero bueno, la parte más jugosa de esas primeras observaciones es cuando haces observación de clase. O sea, vas a entrar a distintas aulas en las que estén dictando la materia para la cual te estás preparando. La idea es que no participes. Vos te tenés que sentar, hacer tu informe y no molestar al docente del curso. Aunque para ser sinceros, tu sola presencia ya le va a molestar. Tenés que pensar que a esos docentes no les suelen avisar que van a tener practicantes, entonces esa persona llega al aula quizás después de un día súper largo, viene cansada y se encuentra con que tiene 2, 3, 4, 5 personas queriendo entrar a su aula para estar observándolo trabajar y llenar planillas. Incluso muchas veces que entren tantas personas desconocidas se vuelven un factor distractorio para el curso, ya no le dan bolilla al profesor del aula. Entonces, sí, que no te sorprendas si al docente te mira mal, si no quiere saber nada con ustedes, porque bueno, suele ser un poco molesto para el que está del otro lado. Si bien no podés participar de la clase, sí le podés pedir la carpeta a algún alumno que tenga cerca y revisar lo que estuvieron haciendo, o si el profesor da una actividad y hay un momento en donde los chicos están trabajando de manera autónoma, vos te podés acercar a ese docente y hacerle preguntas sobre la clase o pedirle que te muestre el libro de temas, que es donde los docentes registramos lo que hacemos todos los días, pero mucho más que eso no podés hacer. O sea, si estás en el profesorado haciendo la práctica docente 1 o la práctica docente 2 y te toca ir al aula, no podés participar de la clase que estés observando ni te podés hacer responsable bajo ninguna circunstancia. Y hago mucho hincapié en esto porque te puede llegar a pasar que estés ahí observando la clase y el profesor te diga, ¿no me los mirás un segundito que voy a ir al baño? O, mira, vigilámelos, cuidámelos que le tengo que ir a decir algo a la prese. Si te pasa esto le tenés que decir que no. Y sí, ya sé, suena súper mala onda, pero el problema es que legalmente esos chicos son responsabilidad del profesor que trabaja en ese horario. Si él sale del aula y llega a pasar algo, cualquier cosa que pasa dentro del aula, se va a armar un problema muy grande, porque eran responsabilidad de ese docente. Él no tendría que haber salido del aula. Así que de última, si necesita salir o qué sé yo, lo que sí puedes hacer es hacerle la gauchada de ir y avisarle a la preceptora y que, por ejemplo, venga y se quede ella. Pero vos, bajo ninguna circunstancia, te podés quedar como responsable del curso. Esto se modifica cuando llegues a la práctica docente 3. Ahí la materia cambia y por un lado te van a explicar cómo planificar tus clases. Vas a tener mucha teoría sobre eso, sobre cómo planificar clases. Y por el otro vas a tener la práctica docente en donde ya vas a tener que entrar al aula a dar clases. El tema de la práctica funciona de la siguiente manera. Por un lado te van a asignar un curso y vas a tener una etapa en la cual durante un par de semanas, no dura mucho esto, vas a tener que observar al curso que te asignaron. Similar a lo que hiciste los años anteriores. Es ir y hacer un informe sobre todo lo que pasa y qué sé yo. Una vez que terminen las observaciones vas a empezar a dar clases. El tema que vas a tener que explicar, y bueno, eso depende del profesor del curso. No lo podés elegir vos. A veces te dan el tema que realmente estaba por explicar ese profesor, el que venía a continuación, y otras veces conozco a muchos docentes que lo que hacen es agarrar ese tema aburrido o difícil que siempre dejan para el final de la planificación, el que nunca llegan a enseñar, y te ensartan ese tema que tengas que explicarlo vos.
No está muy buena esa actitud, pero conozco mucha gente que lo ha hecho. El tema es que cuando empieces a dar clases vas a tener una doble supervisión. Por un lado vas a tener al profesor del curso que todas las clases va a estar llenando una planilla en la que te va a estar evaluando las cosas que hiciste bien, las cosas que hiciste mal. Está de más decir que cada una de esas clases que vayas a dar previamente tuvo que ser planificada por vos y aprobada por el docente de práctica docente. Entonces, en esta etapa vas a tener un mano a mano bastante fluido, a veces demasiado, con el profesor de práctica docente. Y por ahí va la cosa, no hay mucho más que esto. Entre la práctica de tercer año y la de cuarto casi no hay diferencias. La idea es la misma, solo que te van a hacer trabajar con chicos de distintas edades. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando llegué a la práctica docente de tercer año, me hicieron trabajar con chicos de primer año de escuela secundaria, o sea, de 12, 13 años, los más chiquitos. Y cuando pasé a la práctica docente de cuarto año, trabajé con alumnos de 16, 17 años, que eran los más grandes de toda la escuela. Pero bueno, eso depende mucho también de qué profesorado, en qué materia te estés especializando, porque no todas las materias se dictan en todos los años. Así que habiendo explicado todo esto más o menos en líneas generales, vamos a pasar a los consejos para que puedas aprobar la materia práctica docente 3 y 4, que son las más jodidas. El primer consejo que te puedo dar para que apruebes la práctica docente es que aproveches bien la etapa de observaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, antes de dar clases vas a tener un periodo chiquito de observaciones. Aprovechalo para tratar de obtener información que de verdad te resulte útil. Por ejemplo, el tema de los horarios. Hay un millón de situaciones que se te pueden presentar con respecto a los horarios porque medio que cada escuela hace lo que quiere. O sea, hay unos parámetros más o menos establecidos, pero después hay escuelas que empiezan un poquito antes, que empiezan un poquito después, que tienen un solo recreo, que tienen dos, que tienen tres. Por ejemplo, para que me entiendas, te puede pasar que tengas que dar clases en la última hora y quizás en esa escuela, en la última hora, en los últimos 5 minutos, ya hacen que el curso salga afuera a formar para poder irse antes. Si te llega a pasar eso, vas a tener que tener en cuenta esos 5 minutos a la hora de planificar, porque las planificaciones son minuto a minuto. Y si no, quizás el cierre de la clase te lo pierdas porque no tuviste en cuenta esos 5 minutos que realmente no existían en tu clase. También tenés que investigar cuáles son los recursos con los que contás. ¿Hay sala de computación? ¿Hay tele? ¿Qué tipo de tele es? ¿Tengo que traer un cable? ¿Tengo que traer un pendrive? ¿Cómo se usa? ¿Hay que reservarla? ¿Me tengo que anotar en algún librito? ¿Cómo es la cosa? Todo ese tipo de cosas las tenés que saber porque después te va a pasar que quizás cuando estás planificando contás con que vas a tener un recurso que después resulta que no lo tenés disponible o que lo tenés disponible y no lo sabes usar. Y otra cosa sobre la que también te tenés que interiorizar es sobre los chicos con los que vas a estar trabajando. Hoy en día en casi todas las aulas tenés alumnos que tienen distintos tipos de particularidades. Hay alumnos que son autistas, hay alumnos que tienen dislexia, hay alumnos que tienen distintos tipos de retraso, alumnos con problemas motrices, alumnos que por alguna circunstancia no están yendo a la escuela, no sé, una alumna que quedó embarazada y está con el hijo y te piden que le mandes trabajo de manera domiciliaria. A lo que voy con todo esto que muchas veces te vas a tener que poner en contacto con una psicopedagoga, con una psicóloga o con algún tipo de especialista que esté colaborando para hacer la adecuación y que ese alumno también tenga la educación que se merece. Y si no sos consciente de todas estas circunstancias, va a ser muy difícil que puedas dar clases. El segundo consejo que te puedo dar para que apruebes la práctica docente es que trabajes en tu seguridad. Lo más probable es que entres al aula con miedo. A casi todo nos pasa, así que quédate tranquilo. Más que nada es difícil cuando te toca trabajar con los alumnos más grandes. Es muy probable que en ese momento empieces a pensar todavía me falta, no estoy preparado, me va a salir re mal, se me van a morir de la risa, etcétera, 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 porque a la hora de auto boicotearnos somos mandados a hacer, ahí la lista se vuelve muy larga. El tema es que lo que tenés que lograr es que en el momento en el que entres al aula eso no se note, o al menos no se note tanto. Es difícil, pero se puede lograr. Algunas formas de hacerlo son controlando la voz, o sea, no podés hablarle súper bajito, pero tampoco es una cuestión de que les grites ni que te aceleres demasiado, porque no tiene que parecer que te pusieron en velocidad por 2 y estar hablando todo rapidito que no se te entiende nada. Tenés que tratar de hablar como una persona normal. Y también está el tema de controlar los movimientos corporales, que tus manos, tus gestos ayuden a entender el tema que estás explicando y que no sean una cosa que solamente la estás moviendo porque estás nervioso. Tampoco te quedes quieto en un punto. No hay nada más aburrido que una persona que está quieta, inmóvil en un punto fijo. Movete un poco, camina por el aula, pero tampoco vayas corriendo. O sea, movete un poco, pero sin exagerar. Pero creo que en realidad la clave para que tengas más seguridad es que
prepares muy bien las clases y los temas que tenés que explicar. Lo más probable es que llegues a la etapa de la práctica docente sin ninguna experiencia dando clases. Sí, ya sé, hay algunos que antes de dar la práctica docente quizás consiguieron alguna suplencia en algún lado y ya tienen una mínima experiencia, pero no es algo que todo el mundo haga porque realmente cuesta conseguir trabajo, suplencias o lo que sea cuando todavía sos estudiante. Así que partiendo de la base de que no tenés experiencia, si no tenés todo ese camino recorrido en el cual apoyarte, apóyate en tu conocimiento. El tema es que para apoyarte en tu conocimiento tiene que haber un conocimiento y ese conocimiento lo vas a tener preparando bien las cosas, teniendo seguridad de que sabes de lo que estás hablando. Esa es una gran forma de que logres un mejor posicionamiento en el aula, de que te pares de otra manera. Y el tercer consejo que te puedo dar si vas a hacer la práctica docente es que seas consciente todo el tiempo de que más adelante, cuando termines esta etapa y empieces a dar clases de verdad, las cosas no van a ser como en la práctica docente. Durante la práctica docente hay muchos elementos, muchas cosas que después no existen en la vida real. Empezando ya por el hecho de tener una pareja pedagógica. Cuando yo estudiaba para ser profesor, eso no se usaba. Ahora que lo pienso, no estoy ni siquiera seguro de que existiera esa idea. O sea, a cada uno de nosotros nos asignaban un curso y después vos tenías que ir a ese curso a dar clases solo. O sea, eras vos contra el mundo. En cambio, ahora se usa mucho esto de que a dos personas le asignen el mismo curso y entre los dos trabajen juntos. Se van a estar alternando las clases que van a dar, van a planificar juntos, o sea, por eso como tienen que hacer todo en pareja, se le dice pareja pedagógica. Entiendo que de esta manera el profesor de práctica docente se ahorre muchos dolores de cabeza, porque en vez de tratar de ubicar a cada uno de los estudiantes en un curso distinto, va ubicando de a dos por curso y es mucho más sencillo. Pero a mí mucho no me gusta esta modalidad, porque si ya de por sí la práctica docente no era muy realista, de esta manera se vuelve completamente fantasiosa, porque cuando ustedes estén trabajando van a estar solos, van a tener que planificar solos, van a tener que borrar el pizarrón solos, van a tener que, si quieren, entregar fotocopias solos, todo lo tenés que hacer solo. Entonces, realmente esto del acompañante pedagógico no tiene mucho sentido. Y así como eso hay un montón de otras cosas que cuando estés trabajando no van a suceder, o sea, no vas a tener a tu profesora de práctica docente sentada ahí en una silla marcándote todos los errores. A lo que voy con todo esto es que la práctica docente es estresante, pero esto se debe a que no deja de ser una evaluación. Es como cuando vas a dar un final. Así que si te llega a ir mal o no la pasás bien en esta etapa, quédate tranquilo, no sos ni la primera ni la última persona que la pasa mal durante las prácticas docentes. Trata de no ahogarte en un vaso de agua. Conozco a un montón de personas que la pasaron tan mal en esta etapa que ahí terminaron dejando la carrera, abandonaron para siempre porque dijeron no, esto no es lo que yo quiero, prefiero irme para otro lado. Tampoco te voy a mentir, no te quiero vender que es todo color de rosas, que después no tiene nada que ver con eso y que va a ser todo hermoso. ¿Por qué no? O sea, hay muchas veces que pasan cosas muy feas adentro del aula, muchas veces en donde uno se puede llegar a sentir triste. Tengo muchos videos hablando sobre eso, entonces sería ahora, la verdad, bastante hipócrita de mi parte decir que todo eso, o sea, negar todo lo que ya dije en otros videos. Trata de tomar la práctica docente como lo que es, una etapa, un proceso, una evaluación, y si ya llegaste hasta ese punto, intenta dar un pasito más, así llegas a la meta, lográs el objetivo que vos te habías planteado cuando arrancaste con esa carrera y no abandonás sin siquiera saber qué se sentía ser profesor. Porque si elegiste eso, seguramente había algo que te movilizaba, que te hacía querer llegar a ese punto. Entonces, nada, me parece una lástima que abandones cuando llegas a este momento que realmente tiene muy poco que ver con lo que vas a enfrentar después. El otro día en mi cuenta de Instagram conté que estaba armando este video, o sea, les dije incluso que si querían, les había puesto un cuadradito, podían ahí mandar sus propios consejos, así que elegí algunos que me parecieron bastante llamativos, quiero incluirlos antes de cerrar el video y los vamos comentando así por arriba. El primero es de Evelyn y nos dice revisar la ortografía antes de enviar la planificación. Esto es clave y no me vengan con que bueno, eso será si sos profesor de lengua, no. Todos los docentes, si sos docente, tenés que saber leer y escribir bien. Es algo muy básico. Así que trata de armar bien, corregir bien todas las planificaciones que le vas a pasar a la profesora. Porque también si después la profesora la encuentra llena de errores, y lo más probable es que ya se predisponga mal, que te llame la atención por eso y estás empezando con la pata izquierda. La verdad no tiene mucho sentido. Más que nada hoy, cuando tenés un montón de herramientas como, no sé, hasta ChatGPT, que te pueden ayudar a corregir esos errores. Así que tomate el trabajo de
corroborar que esté todo bien, tanto lo de las planificaciones como las cosas que vas a escribir en el pizarrón. No puedes tener falta de ortografía. Belén nos dice, síganle la corriente a las profes. La gran mayoría hace bocha que no pisa una escuela. El tema es aprobar. Y la verdad que tiene razón. Es triste, pero es así. Hay muchos profesores de práctica docente que están completamente desconectados de la realidad actual de las escuelas, porque quizás hace 20 años que ya no trabajan con chicos. Se concentraron en trabajar en nivel superior, en universidades, y dejaron de trabajar con chicos. Entonces después, quizás todas sus correcciones o las cosas que te dicen sobre tus ideas están basadas en el esquema de cómo se daba clases hace una década. Entonces, bueno, si vos querés, te podés plantar, se la podés discutir si realmente estás muy seguro de lo que estás diciendo. Incluso podrías ir a hablar con el centro de estudiantes y ir haciendo que la cosa cada vez escale más. Pero yo lo que te recomendaría realmente es que no te hagas tanta mala sangre. Es lo que yo te decía, es una evaluación, es un proceso nada más. Entonces, hacelo como te lo está diciendo y ya está, sacátelo de encima. Porque a lo mucho, capaz que lo que termina pasando es que te terminan desaprobando. Tenés que dar ahora la materia el año que viene, quizás incluso con la misma persona de vuelta. Entonces, al final te atrasaste por una batalla que quizás no sé si valía la pena. Es triste lo que estoy diciendo, ¿eh? No me siento orgulloso, pero es así. Explorando Biología nos dice, si trabajas en pareja, estudia y prepara el tema que tenga que dar tu pareja. Este consejo puede parecer simple y obvio, pero no lo es. A mí mismo me pasó el año pasado de tener practicantes en mi curso y que una de las chicas que tenía que dar clases se ausentara un día. La chica faltó sin aviso y la compañera que sí vino no solamente no tenía nada preparado, sino que ni siquiera había leído el tema de su compañera. No tenía idea sobre lo que iba a hablar la otra chica. Así que como no nos podíamos quedar mirándonos las caras durante 2 horas con 30 pibes ahí, tuve que salir yo y más o menos pilotear la situación, dar la clase yo, sin tener las cosas que hubiera querido preparar, ¿viste? O sea, pues la tuve que improvisar en el momento. Está de más decir que ese fue el último día de estas chicas. Ahí se terminaron sus prácticas docentes. O sea, cuando estás haciendo la práctica docente tenés que ser consciente que el profesor del curso te está cediendo el aula para que vos puedas hacer tus prácticas. O sea, cuando vos le vas a hablar por primera vez y le decís, me dijeron que podía hacer las prácticas acá, él te puede decir, no quiero, y listo, se acabó. O sea, él tiene la potestad de decirte que sí o que no. Y si el profesor te cedió las horas, te lo tenés que tomar en serio, no es una joda. O sea, tenés que pensar que del otro lado hay personas. Estamos trabajando con alumnos, con personas. Entonces, así como te lo cedió, también te lo puede cortar. Y yo, bueno, terminé haciendo eso porque me di cuenta, ya estas chicas ya venían fallando en otras cosas y me di cuenta que no se lo estaban tomando en serio. Suena horrible, ya lo sé, capaz que alguno me va a decir, qué cruel de tu parte. Pero todo lo que ellas estaban haciendo mal, después lo tuve que hacer yo de vuelta y perdimos clases, perdimos tiempo. Entonces, eso, o sea, tenés que realmente tomártelo en serio y preparar todo bien. Ya no es como cuando estabas en el secundario que decía el punto 1 lo hace ella, el punto 2 lo hace aquella y después juntamos todos y ninguno sabe lo que escribió el resto. No. Y por último tengo uno acá de Claudio que nos dice, no saquen fotos a los chicos de sus aulas de práctica. Yo acá agregaría, no saquen fotos a los chicos ni durante las prácticas ni cuando ya sean docentes. Esto es algo que cuando recién empezás te cuesta un poco entender. A mí mismo yo cometí este error porque vos ves el acto de sacar una foto como algo inocente, muchas veces incluso capaz que querés sacar una foto del momento porque los chicos hicieron algo muy copado y te sentís orgulloso y querés, viste, como guardarte ese momento, pero sin importar el motivo, está mal. O sea, son menores de edad, entonces no podés sacarle fotos y mucho menos subir esas fotos a tus redes sociales, a tus estados de WhatsApp, a Instagram. No podés. O sea, me canso de ver perfiles de profesores que tienen su feed, o sea, sus publicaciones están totalmente empapeladas de fotos y videos de alumnos. Algunos son perfiles personales, la cuenta de ese profe, que es su cuenta personal, y otros son perfiles de profesores, pero que se consideran creadores de contenido, o sea, suben contenido buscando la viralidad, quieren que los vean y al mismo tiempo están subiendo fotos y videos en donde aparecen sus alumnos. O sea, está muy mal eso. O sea, realmente se están arriesgando a tener un problema legal muy grande. Así que dejen de hacer eso. Realmente es algo que no está bien y que les puede llegar a traer problemas, así que no lo hagan. Bueno, y la verdad tengo mucho más para decir, pero ya el video seguramente me quedó larguísimo, hace un buen rato que estoy grabando, así que lo voy a cortar acá.
Si te gustaría que haga una segunda parte, déjamelo en los comentarios y si se te ocurre otro consejo, también déjalo ahí, que le puede llegar a servir a otra persona. Y está bueno que vayamos, viste, pasándonos cada uno un poco de ayuda porque es muy difícil realmente esa etapa y la docencia en general. Entonces, siempre me gusta eso. Veo en algunos videos que van dejando sus opiniones, sus comentarios y quizás eso que escribiste vos lee justamente lo que necesitaba leer otra persona. Así que si podés, hacelo. O sea, no te cuesta nada. Chao. Nos estamos viendo.